Hoy les traigo una serie que nos enseña sobre muchas cosas. Súper potente y sin más rodeos, comencemos. En esta historia conocemos a Pram, un chico sumamente aplicado y perfeccionista. Él está en la Facultad de Arquitectura. Hace poco fue transferido y es delegado de la facultad. Pram tiene su pandilla, los cuales son Guay, Lois y Safe. Pram, más conocido como el morro de los plumones. Miss, disculpe, ¿con cuál pluma debería de anotar? ¿Con esta o con esta? Por otro lado conocemos a Pat, es un chico muy extrovertido que defiende a capa y espada a su grupo de amigos, que también es delegado de la Facultad de Ingeniería. Y claro, también tiene su pandilla, los cuales lo integran Kurt, Mon y Chang. Ellos son vecinos y sus padres se odian a muerte desde antes que nacieran. ¡Está potente! El padre de Pat emprendió un nuevo trabajo, de lo cual el padre de Pram fue su competencia. Este se involucró en una licitación fraudulenta para expulsar a su padre de la competencia, y desde ese momento la rivalidad incrementó. Incluso hicieron una línea divisora para dividir sus propiedades. En un día cualquiera en Tailandia, la pandilla de Pat le quiere reiniciar el Windows a Guay. Sí, él está solo, y para ser justos le proponen llamar también a sus amigos. Todos los amigos de Guay se comunican y van a su rescate. En el preciso momento cuando Pat quiere reiniciarle el Windows a Guay, aparece Pram y le da un patadón. Estos se quieren dar peor que Saiyajines, pero en ese preciso momento viene un profesor y todos se van corriendo. Cuando están descansando, los amigos de Pram le preguntan a Guay el por qué se originó la pelea. Pues él comenta que una noche anterior ambas facultades estaban viendo un partido en un bar. La facultad de ingeniería estaba ganando. Guay no soportó esto y le sacó el dedo del medio. Ellos no aguantaron y empezaron la bronca, y como no se pudo concluir ese día, lo realizaron en la mañana en la misma universidad. Soy responsable. Safe le dice a Guay que no se meta con los de ingeniería, pues en sí nadie quiere tener problemas con ellos. Pero a Guay le vale madres, él solamente quiere venganza. ¡Cállese, señora! Por otra parte, cuando la Facultad de Ingeniería está conversando, se dan cuenta que está circulando un video sobre lo que había pasado la noche anterior. Pat se encabrona y dice que van a grabar un video rompiéndole los dedos a la Facultad de Arquitectura. No, ya valió madre. Cuando ambos van a sus respectivas casas, el papá de Pat le dice que le patee el trasero al vecino, pero la mamá de Pram le dice que se aleje, que es mejor no vincularse con ellos. Pat tiene una hermana llamada Pa. Ella le recalca de que Pram apareció después de 3 años, y eso solamente quiere decir que son almas gemelas. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Y al enterarse del conflicto que pasó en la universidad, ella le dice que no olvide su promesa, que no puede tocar a Pram. Resulta que cuando ambos estaban pequeños, Pat había salido a jugar con su hermana Pa. En eso, ella se baja de la bicicleta y se mete al lago. Como no sabía nadar, se está ahogando. En ese preciso momento apareció Pram y le salvó la vida. En la noche, Pram entra a la habitación de Pat silenciosamente y le entrega su reloj, pues cuando salvó a su hermana se le había caído. Pram le dice que ese reloj ya no servía, por ende le debía un favor. Pat le dice que en cualquier momento le haga saber. Al siguiente día en la universidad, la pandilla de Pat está vigilando a la pandilla de Pram, pues quieren venganza. Pat recalca de que él se encargará de Pram. Al quedarse solo Guay y Pram, se trata de convencerlo para meterse en un concurso de música, aunque Pram no quiere termina accediendo, así que va por las solicitudes. Los amigos de Pat al ver solo a Guay van por él. Cuando Pram estaba sacando copia de la solicitud, Pat aprovecha a llamar a sus amigos y decirle que tienen el camino libre, pero con lo que no contaban era de que Pram ya había salido del lugar, y sus amigos supuestamente estaban siguiendo a Guay, pero cuando le dan la patada voladora a esta persona, se dan cuenta que realmente no era Guay, sino era Pram. Kurt queda sorprendido al darse cuenta que no es Guay, pero al final dice que son amigos y terminan en chingadazos. Pram intenta huir, ya que son 3 contra 1. En pleno camino se encuentra con Pat, le da la señal de paz y lo esconde para que sus amigos no lo vean. Al salir, viene su hermana Pa y ambos suben al auto. Metros después, Pram decide bajarse y su hermana le reclama sobre el trato. Él le dice que no tuvo nada que ver, que eran sus amigos quienes lo confundieron. En la noche, Pram entra a escondidas al cuarto de Pat para poder conversar sobre lo sucedido. Le pide que retroceda porque en sí el problema es con Guay. Pram no está de acuerdo con esto, así que le dice que obligará a su amigo a pedir perdón con la condición que los de ingeniería también retrocedan. Y así sucede. Guay pide perdón, pero Koro no se traga este cuento y otra vez empiezan los madrazos. En plena pelea, uno de los chicos de arquitectura golpea su cabeza contra la alarma de incendios, espantando a todos. Cuando Pram y Pat creyeron que todo el problema estaba resuelto, aparece el profesor y le dice que no es así. Les dice que por esta oportunidad no les ha reportado a la facultad, pero una pelea más y no podrán participar en ninguna actividad académica. Pram y Pat deciden intercambiar números para así comunicarse y evitar que ambas facultades se crucen nuevamente. Día, tarde y noche ellos se comunican para no cruzarse, pero esta tregua les duró muy poco porque ambas facultades se cruzan en una parada de autobús. Los de ingeniería empiezan a provocar a los de arquitectura y ambos
ambos se quieren volver a pelear otra vez, así que a Pram se le ocurre una historia. Para evitar más destrucciones, comenta que esa parada de autobús la construyeron la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y quien pelee en ese lugar será expulsado. Pat le sigue la corriente, y ambas facultades terminan retirándose. Bueno, lo intentamos. En la noche, cuando Pram estaba cenando, le llaman del restaurante diciéndole que se confundieron en su pedido, con la habitación del frente, así que, para recompensar este error, les deja una bebida y una nota. Pero lo que no sabía es que el vecino del frente era Pat. Pat no pierde la oportunidad y piensa que aquella nota es de una chica, así que también empieza a coquetear con su vecino. Ambos siguen intercambiando notas y Pat decide dar el siguiente paso. Le cita a las 9 de la noche en la azotea. Pram, dudando, decide ir. Pat, pensando que es una chica, se da con la sorpresa de que era su vecino Pram. Ambos decepcionados deciden regresar a su habitación. No necesito tus lástimas, ¿eh? En la noche, Pat se va con sus amigos al bar y de casualidad Guy estaba trabajando ahí. Ellos le hacen pasar un mal rato y graban esto. La pandilla de Pram es en su habitación y Guy está muy encabronado diciendo que quiere venganza, pero no contaban con que la Facultad de Ingeniería estaba yendo a la habitación de Pat. Ellos, al escribirse, se dan cuenta que es demasiado tarde. A la pandilla de Ingeniería no se le ocurre gran idea que hacer un desorden en la habitación de Pram, pues pensaban que era una chica quien coqueteaba con Pratt. Al no haber otra escapatoria, Pratt termina confesando que es un chico y ellos dejan de hacer esto. Los amigos de Pram no salen de la habitación, pero habían escuchado todo. Pram va a la habitación de Pat para discutir todo lo que había pasado, pero en ese momento llega el papá de Pat. Él se esconde y cuando conversaban padre e hijo, el papá de Pat empieza a hablar mal de los vecinos. Cuando se va, Pram le pide perdón a Pat y le dice que se mudará. Pat busca a su hermana y le comenta todo lo que ha pasado. Ella le dice que deberían resolver estos problemas para que no resulte como la última vez, pues Pat y Pram estudiaron en el mismo colegio y la profesora los eligió a ambos para un festival musical. En plena actuación llegan los padres de Pram y terminan cambiándolo de colegio, así como si nada, ya que su hijo se unió con el enemigo para una actividad. ¿Qué? Cuando Pram fue transferido, dejó absolutamente todo y Pat guardó su guitarra durante muchos años. Pram está buscando una habitación para mudarse y en ese preciso momento llega Pat y le dice que no lo haga, que él es el que se va a mudar. Cuando ambos insisten en quién debería mudarse, terminan jugando. Llega la señorita del alquiler y le dice que el lugar ya ha sido tomado. Ambas facultades se encuentran en aquel paradero y se arma el desmadre, lo que Pram no les había dicho que en ese lugar había cámaras, por eso inventó aquella historia. ¡Ya valió madres! Ambos cenan en la noche, hacen competencia de que quien llega último es hétero. Cuando ambos están en sus habitaciones, llegan los amigos de Pat y le cuentan todo lo que había pasado, que ellos no iniciaron la pelea. Al siguiente día en la universidad, el jefe de arquitectura le dice a la pandilla de Pram que tiene que hacerse responsable por los gastos. Pat intenta comunicarse con Pram, pero este le dice de que ellos tienen la culpa, porque fueron los que subieron los videos a las redes sociales. Al siguiente día, Pat busca a Pram y le dice que ya eliminó el video. Pram simplemente le dice que lo deje en paz, pero Pat no acepta esta respuesta y lo busca en todos lados. En la biblioteca le tira un avioncito. En esta hojita estaba un aviso sobre una competencia ecológica, ya que si Pram proponía una buena idea, una empresa se iba a ser responsable de los gastos de aquel proyecto. Pram no lo piensa dos veces y va. Pat también se une a esto. Cuando proponen sus ideas, aquella empresa le dice que es una buena opción, pero que solamente cubrirán cierta parte de los gastos. Pat le dice a Pram para que vayan a ver las guitarras, que no se tensione tanto, que no es gran cosa. Pram le dice que si no logran reconstruir la parada de autobús, van a expulsar a sus amigos, que ni siquiera fueron los que comenzaron la pelea. Pat está preocupado, ya que Pram no tiene los suficientes presupuestos para contratar la mano de obra, así que le dice a sus amigos que ellos también deberían apoyar, porque si los de arquitectura hacen todo, esa parada de autobús solamente le pertenecerán a ellos. Los de arquitectura no están muy convencidos, pero al no tener otra opción, aceptan. En la noche, Pat le devuelve su guitarra a Pram y le dice que están de vuelta al concurso, que no sabe cómo sucedió. Lo que no le dice es que él le suplicó al profesor para que le den otra oportunidad. No hay una muy buena coordinación para la construcción de la parada de autobús, así que Pram le dice a Pat que lo hagan como una competencia, y así lograron reconstruirlo a tiempo. Cuando se da la ceremonia, aparece una señorita para fotografiar el evento, el cual resulta ser una amiga de Pram y Pat de la secundaria. Pat le cuenta sobre la situación de ambos y le dice que guarda el secreto, de que ambos se conocen. Ella acepta, pero con una condición. Al siguiente día, Pram ve a Pat junto a Ink y recuerda cuando en el colegio compró 2 bebidas para compartirlos con Pat mientras practicaban música, pero vio a este coqueteando con Ink. Además, también cuando ella le regaló una pulsera. Cuando Pram va a ver los avances del proyecto, no encuentra a Pat, pues el favor de Ink era que Pat sea su modelo por un día, y publica estas fotos en las redes sociales. Pram lo ve y está encabronado. Pat queda impactado con la belleza de Ink, pues siempre estuvo enamorado de ella desde el colegio, pero nunca se lo hizo saber. En las prácticas de rugby, Pram se lesiona el hombro. En la noche, Pram se cruza con Pat e Ink en el bar. Ella lo invita para que cenen juntos. Él acepta, pero al darse cuenta que están en pleno coqueteo, decide irse. Horas después, Pat va a buscar a Pram a su habitación
y se da cuenta que está lesionado. Trata de curar su herida y Pram le quita el maquillaje. Pat recalca que sus hoyuelos son lindos. Nomo. En pleno partido, Pat se da cuenta que Pram sigue quejándose sobre el dolor, pero Korn le reinicia el Windows. ¿Qué? Cuando Pram está en la banca, Ink le da una pulsera, la misma que tiene Pat. Se arma de valor y le pregunta si le gusta Pat. Ella le dice que no, que siempre fue un amigo. En la noche, Pat se queda a dormir en la habitación de Pram, pues se olvidó las llaves de su habitación. Ambos hablan de muchas cosas y en ese momento se toca el tema de Ink. Ambos responden a la misma vez si le gusta Ink. Pram dice que no, pero Pat dice que sí. Estás bien pendejo. Pat le dice a su hermana que quiere ir en serio con Ink. Ella le dice que le dará 4 métodos para saber si realmente son correspondidos sus sentimientos. Pero Ink no pasa ninguna de esas pruebas. Ahora sí viene lo chido. Llaman a Pat para ir a recoger sus palitos de batería en la tienda y él va. Se encuentra con Pram y se da cuenta que él cumple los 4 pasos. Él no sabe cómo reaccionar ante esto y se va. Pat va a visitar a Pram a su habitación. En ese momento, Guay lo llama y Pat le da una pequeña escena de celos. Llega el día del concurso y Pram recalca que la canción que va a tocar es una que escribió con su amigo en la secundaria. Esto sorprende a Pat, que no deja de mirar a Pram en toda la presentación. Pat está confundido y termina confesándose a Ink, pero ella le dice de que más que todo sintió como si estuviera sacando algo de su pecho. Aún así, solo lo ve como un amigo. Eso tuvo que doler. Y sí, termina ganando la facultad de arquitectura. En la noche, Pat termina esperando a Pram en la entrada de los departamentos, pero este llega con Guay. Pat está ebrio y quiere acercarse a Pram, pero él le dice que entre en sus razones, que hablen al siguiente día. Si no, Guay se va a enterar, que se hablan. Pat le dice por qué tanto el temor que ellos se enteren. Guay se mete y le dice que no busque problemas con su amigo. Al final, ambos terminan bronqueándose. Pram se harta de esto y le dice a Guay que se vaya. Después de una ducha, Pat va a buscar a Pram. Este le pregunta por qué tocó aquella canción. Pram le responde que es su canción, que si eso le molestó. Pat le responde que no le gusta verlo tocar con otras personas. Pram le dice que deje de hacerle eso, que no son nada, ni siquiera son amigos. Pat le dice cómo van a ser amigos si sus padres siguen siendo rivales, que no sabe cómo llamar a lo que tienen ahora. Estas palabras le llegan justo en el cocoro a Pram. La tensión incrementa. Ambos se acercan y Pat da el primer paso y lo besa. Pram no se queda atrás y termina devolviéndole el beso. Y ambos lloran. Ahora sí llega la inauguración oficial. Pat intenta conversar con Pram, pero él lo sigue ignorando. Pram le lleva su guitarra a Guay, dice que lo cuide. Este le pregunta por qué tanto conflicto por una guitarra, y él le responde que si lo llegan a descubrir que sigue tocando, hasta lo pueden cambiar otra vez de institución. Ante el constante rechazo de Pram, Pat decide ir a buscarlo a su casa. La mamá de este le dice que no es bien recibido y que se vaya. Pat le dice que solamente le vino a traer un documento que el profesor le mandó, y él le dice que Pram lo irá a recoger personalmente. Eso no está bien. Hay un campamento voluntario de arquitectura. Pat no pierde esta oportunidad y se inscribe. En cada oportunidad que hay, Pat está detrás de Pram. Realizan diversas actividades, a Pram le toca con Pat, este termina perdiendo el equilibrio y cae. En la hora del almuerzo, Pat no le tiene miedo al diablo y se mete en el círculo de Pram. Y para rematarlo termina robándole una albóndiga del plato de Guay. Este no soporta y le pregunta si también quiere una patada. Deja de hablar y pégale. Pram observa todo esto y dice que lo hará con él. Le menciona que no complique más las cosas y que lo deje en paz. Coincidentemente, ambos van juntos al mercado, se embarran de lodo y terminan jugando en la playa. Pat le dice que se queden así, sin preocuparse por nada. Pram aprovecha su oportunidad e intenta acercar su mano a la de Pat. En la noche se hacen sorteos para poder dormir en pareja. Pat tiene la esperanza que le toque con Pram, pero le toca con Guay, y aquí se activa la Tercera Guerra Mundial. ¡Ya valió madres! Guay le dice a su amigo que esta noche Pat tendrá el sueño más dulce de su vida. Entendí la referencia. Pram sospecha de todo esto, así que decide emborrachar a sus amigos para que eviten golpear a Pat. Ambos se encuentran en la noche, y Pram le menciona que el beso no fue nada. Ay, pues sucedió, güey. Ambos dicen que son el crush del otro, pero no pueden admitirlo por su orgullo. Pat le dice que hagan una apuesta, que él coqueteará con Pram y le hará caer ante sus encantos. Pram acepta y dice que hará lo mismo, hasta que uno declare su amor. Y así empiezan los coqueteos. Empieza el segundo año escolar y Pa ya ingresó a la universidad. Los padres de Pram lo están molestando ya que ven últimamente a su hijo feliz. Le dicen que ellos aceptan todo, con la condición que no se meta con ninguno de los hijos de al lado. Pa está en su primer día de universidad. Se encuentra con Ink. Ante algunos inconvenientes, esta termina llevándole de la mano a Pa porque no podía ver. Se inscribe en la misma actividad de Ink y pasan muchos momentos juntos. Además, Pa se mudó con Pat. La facultad de arquitectura va a ser una obra de teatro, la cual va a ser Romeo y Julieta versión Joto. Pram va con todo en los coqueteos, y esto emociona a Pat absolutamente. Y ambos siguen compitiendo para ver quién se confesará primero. Guay le pide a Pram que lo sustituya en la actividad del teatro, porque se tiene que enfocar en el deporte, si no perderá su beca. Al siguiente día, Guay se cruza con Pa en la universidad. Él se queda impactado, le pide su número, pero ella le ignora y se va corriendo.
Pat audiciona en el teatro, pero lo rechazan por ser de ingeniería. Pat invita a Ink a almorzar. Pram no se queda atrás y también invita a Guay. Ambos tratan de competir para sacarse celos. Cuando Pram y Pat están pasando un buen momento, llega Guay y le entrega su guitarra. Pat escucha todo esto y se molesta con Pram. Y en el teatro, Pram no le está pasando nada bien, ya que el protagonista es muy irresponsable y la única opción es Pat. Pram habla con Pat y este le dice que no es así de fácil, que si quiere que él actúe, que confiese sus sentimientos en todo el teatro. Pram le dice que buscará a otra persona, pero Pat termina yendo a la obra, emocionando a Pram y a sus amigos. Pram y Pat ya son novios, le lleva el desayuno a la cama, podemos ver diversos besos, se toman de las manos y Pat se da cuenta de esto. Guay quiere preguntar por Pa a In, pero ella saca sus garras y lo espanta. Guay se entera que Pa es la hermana de Pat y está encabronado. Cuando Pram y Pat están en la azotea, Pat está jugando y quiere tomar una foto juntos con un beso, pero Pat se asusta y termina tirando su celular de casualidad. En sí, Pat está durmiendo todas las noches en la habitación de Pram, así que este le deja notitas por todos lados para disculparse. Ambos no pierden ninguna oportunidad y terminan coqueteando hasta en el teatro. Están haciendo las últimas prácticas en el teatro y eso está siendo monitoreado. Y Pram escucha sobre los rumores de él con Pat. Él va encabronado a reclamarle a Pat, le dice que hasta incluso se puso su playera. Pat le dice que si no le gusta que se quede con él, se lo saca y se va. Al terminar los ensayos, Pram le pide perdón a Pat. Ambos resuelven los malos entendidos y se dan cuenta que todos en el auditorio habían escuchado su conversación, inclusive Guay. Por más que Pram intenta acercarse a Guay para explicarle, él simplemente no quiere hablar con él. Por otra parte, Korn tampoco quiere hablar con Pat, pero esto le dura muy poco porque termina apoyándolo. En pleno campeonato de rugby en la universidad, Guay sigue haciendo berrinches y no le pasa el balón a Pat. Al final todo esto se soluciona porque el único objetivo de ambos era que su universidad gane. El equipo contrario se está quejando por haber perdido, pero Guay, como nunca mantiene la boca cerrada, termina metiéndose en un conflicto con ellos. ¡Ya párale, güey! Este mismo equipo de la otra universidad va al restaurante donde Guay trabajaba y le hacen la vida imposible. Cuando Guay se quiere enfrentar con el líder, este saca un arma y lo asusta completamente. Pero los abusos continúan. Pat está con su grupo y ve absolutamente esto y decide defender a Guay. Al salir del bar, esos chicos lo acorralan, empiezan los madrazos y en pleno forcejeo disparan a Pat. Pram va a buscar a Pat al hospital. No fue nada grave, simplemente fue una rozadura de bala. Pero ahora acusan a Pat de posesión de armas. ¿Qué? Guay recuerda que en el bar hay cámaras y este video le da a Pram, liberando a Pat de toda acusación. El papá de Pat se entera de lo sucedido y personalmente le agradece a Pram. Pram lleva a Guay con Pat, pero Pat había ido con Cord y sin querer ambas facultades terminan llevándose bien. Guay aprovecha esta oportunidad para decirle que quiere coquetear con su hermana. Él le dice que dejará que su hermana elija. Pram y Pat se encuentran con un amigo de la familia y le preguntan por qué las discrepancias entre sus padres. Él le dice que no puede decir nada, pero esto no tiene nada que ver con la licitación fraudulenta, simplemente fueron rumores. Guay encuentra a In con Pa. Intenta acercarse, pero In lo come con la mirada y en ese momento se da cuenta que a Pa le gusta a Ink y termina con el corazón roto. Ambos siguen averiguando sobre la historia de sus padres y se enteran de que ambos estudiaron juntos en el mismo colegio. Ink invita a Pa al cuarto oscuro para revelar algunas fotografías, pero Pa está confundida porque cree que In lo trata bien solamente por ser su superior. Ella no duda y le confiesa sus sentimientos. In le confiesa que solamente ha tenido ojos para ella, pero que no estaba segura sobre sus sentimientos y le roba un pequeño beso en la mejilla y ambas comienzan una relación. Pat y Pram están de compras y su papá los encuentra. Le pide una explicación. Pat le dice que solamente son amigos. El papá se encabrona. Pram se mete para defenderlo y este termina tirando sus chiquistriquis. Pat también se encabrona y le dice que son novios. Pat quiere quedarse con Pram, pero él le dice que vaya a ver a su papá. La mamá de Pram lo espera en casa y le dice si se ha vuelto a involucrar con los vecinos. Él le dice que son novios. Su madre está en shock, le pregunta por qué le hizo eso. Pram le dice a su mamá que no mienta, que aunque sea él, dice la verdad. Su mamá está muy impactada con su respuesta y le reinicia el Windows. La señora está encabronada y va a la casa de Pat a reclamarle a su papá el por qué le lavó el cerebro a su hijo. Que diga la verdad que el conflicto que tienen ambos es porque él le quitó la beca a la universidad, pero lo que más le duele es que al final él termine en el negocio de su padre. Pat está en shock, le dice que siempre tuvo que competir contra Pram por culpa de él. Ambos se encuentran en la noche. Pram dice que ya no lo soporta más y Pat le dice que se vayan. Pat y Pram deciden ir a la playa donde fueron en el voluntariado. Se encuentran con el coordinador de aquel evento. Al no tener dónde hospedarse, el señor les ofrece su casa, con la condición de que hagan un trabajo a medio tiempo para él. Ambos deciden retirar el chip de su celular para tener un tiempo de libertad y paz. El señor de este voluntariado tiene un sobrino, el cual no quiere regresar a casa, y su mamá insiste para que éste haga caso. El trabajo que ellos iban a realizar consistía en ayudar a los pescadores a doblar la malla con el cual pescaban. Ellos también realizan esa actividad y después de trabajar casi todo el día le dan como recompensa un pescado, el cual comparten con el niño. Llega la mamá de este pequeño y trata de convencer a su hijo para que se pueda ir con ella. Pat y Pram
la ayudan. Cuando Pram tiene un momento a solas con la madre, ella le dice que siempre para preocupada por su hijo, si come o no come, y esto a él lo hace pensar sobre cómo estarán sus padres. Él intenta hablar de ese tema con Pat, pero él le dice que están en su luna de miel, que no pueden arruinar la fiesta. Van a un bar, el cual trabajan medio tiempo para conseguir cerveza gratis. Al siguiente día, Pat le dice a Pram de que le han ofrecido un trabajo a tiempo completo, y está feliz por esto. Pat se sorprende, no sabía que había pensado en serio quedarse en ese lugar. Pat se disculpa por tomarlo serio y se va. Pram va a su encuentro y dice que aceptó el trabajo, e intenta reconciliarse con Pat. Ambos beben por la noche, se dan un tierno beso y hacen el frutifantástico. El pequeño logra irse con su mamá y Pat le agradece a Pram por entenderlo y por tratar de ser feliz un tipo como él. Le dice que sabe que tienen que regresar un día, solamente quiere ser feliz con él, así que le pide un día más. Renuncian al trabajo y disfrutan su momento. Pram le dedica una canción. Pa e In disfrutan su momento de pareja. Korn y Guay pasan momentos juntos. Ambos regresan a casa y se despiden como amigos. ¿Pero por qué vas a llorar? Pasan 4 años. Pram está trabajando en una empresa y Pat se reúne con Korn y Guay. Ellos se van a almorzar y piden curry. Esto hace recordar a Pat los momentos que pasó con Pram. Pat comenta que se está dedicando al negocio familiar. Korn y Guay ya tienen sus parejas. Pat recibe una invitación de su escuela, se van a reencontrar otra vez. Logra asistir y se encuentra con Pram, pero todo es como el inicio, no se dirigen la palabra. Quieren intentar acercarse, pero siempre llega un amigo y no se da la oportunidad. Al llegar a casa, Pat está conversando con una persona, le dice que conoció a tantos amigos que no recordaba, y en ese momento tocan su puerta y al abrir es Pram. Pues iba a ir a casa, pero su corazón le llamó y fue a visitar a Pat. Pram está molesto porque Pat no lo fue a recoger en el aeropuerto. Él le responde que tuvo que fingir que son amigos en el reencuentro, todo para seguirle el juego. También recuerdan de aquella vez que regresaron de la playa, que fingieron haber terminado su relación, pero su secreto solamente lo sabía Pa, Guay y Korn. Para las demás personas habían terminado su relación, y continuaron así hasta su graduación. Y hace 2 años, Pram se fue a Singapur, ya que quería convertirse en un arquitecto en ese lugar, pero esto no detuvo su romance, ya que seguían en constante comunicación. Las 3 parejas se reúnen para celebrar su reencuentro. Después de ellos, ambos van a visitar a sus padres, y en la noche, sin perder la costumbre, Pat va a visitar a Pram a su habitación. Pero como estos niños no pueden mantenerse en silencio, la mamá de Pram sospecha, y el papá de Pat también. En sí, ambos ya habían aceptado su relación en secreto. Ambos pasan un momento juntos y nunca se acaba la competencia. Se dan un suculento beso y empieza la acción. Y así acaba esta hermosa serie. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Bye bye.